Revelaciones escalofriantes. 7 rituales malditos de brujería ocultos en la historia embrujada. La noche caía pesada sobre el barrio, y el silencio se sentía como una amenaza. Sofía, madre soltera de 28 años, caminaba con pasos rápidos, el corazón latiéndole con fuerza. Cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba como un grito. La fábrica donde trabajaba la mantenía despierta por horas, pero lo que más la aterraba era la idea de no regresar a casa con su pequeño Lucas. Había escuchado rumores de desapariciones, niños que nunca más se veían. Su piel se erizaba al pensar que algún día podría ser ella la que no volviera, y ese miedo se hacía más real con cada paso en calles desiertas. Al llegar a su edificio, un objeto entre las sombras llamó su atención. Un viejo libro de rituales de brujería tirado en la entrada de la casa de Doña Rita, la mujer del tercer piso, conocida por sus costumbres extrañas. Sofía miró a su alrededor. Nadie. Tomó aire y, empujada por una curiosidad tentadora, se acercó. La cubierta estaba desgastada, sucia y polvorienta. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Dibujos grotescos y textos que hablaban de poder y protección. Sí, pero al precio de un sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Su estómago se retorció. Las páginas parecían susurrar, arrastrándola hacia un abismo oscuro. Los días pasaron, pero algo en su hogar cambió. Los ecos en la penumbra se hacían más cercanos, y las sombras parecían moverse con vida propia. Al principio intentó ignorarlo, pero su mente refused to rest. La noche que regresó del trabajo y notó la puerta entreabierta de su apartamento, el terror la envolvió. Lucas no estaba. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. Buscó por cada rincón que antes le daba confort, ahora era un escenario de horror. Su corazón latía con fuerza y el sudor frío recorría su frente. Un vecino, a quien siempre consideró amable, cruzó su camino. Su sonrisa parecía dientes afilados en la oscuridad. «Cuidado con lo que deseas, Sofía», musitó, su voz un eco distorsionado. Pero, ¿qué sabía él? Sofía se sentía cada vez más atrapada. El barrio estaba sumido en el miedo, niños desaparecidos que se unían a la lista de tragedias. El libro parecía el único hilo que podría atar las piezas de esta pesadilla. Con cada pesquisa descubrió que los rituales de Doña Rita tenían raíces profundas en la historia de su comunidad. Las páginas del libro se tornaron más insistentes, el murmullo de las voces llamándola a lo desconocido. Pronto, cada sombra en las esquinas de las habitaciones cobraba vida, y en su mente se asomaba la idea de que a veces el verdadero peligro no era lo sobrenatural, sino lo humano. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita. Marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La noche se volvió un laberinto de desesperación. Cada rincón de su mente se preguntaba si había un precio que estaba dispuesta a pagar por salvar a su hijo. Las sombras que antes eran solo rasgos de la luz, ahora eran personajes en su peor pesadilla. ¿Arriesgaría su propia alma por Lucas? Mientras la tensión crecía, su determinación también lo hacía. Sofía se sentó en el suelo de su desordenado apartamento. Sus manos temblorosas sostenían el libro, contemplando aquella decisión. Al final, no sabía si la maldad venía de la brujería o de aquellos que la rodeaban. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar a Lucas antes de que las sombras se tragaran su historia por completo? La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, creando un ambiente sombrío que parecía juzgar las decisiones de Sofía.
Con cada latido de su corazón, el libro se sentía más pesado en su regazo, casi vivo. La realidad se desdibujaba, y la conexión con Lucas se convertía en un hilo cada vez más delgado, casi imperceptible. Mientras pasaba las páginas, las imágenes y palabras se entrelazaban en su mente como recuerdos perturbadores. Escuchaba murmullos, susurros que parecían acercarse y alejarse, como si las sombras del cuarto intentaran hablarle. «Hazlo», resonaba en su mente, y el frío le recorría la espalda. No sabía si era la brujería o su creciente locura, pero la línea entre la razón y el miedo se había desvanecido. La figura de doña Rita se le aparecía en pensamientos, siempre tejida en el mismo halo de misterio. Una mujer que, a pesar de su edad, aún poseía una energía oscura y fascinante. Sofía recordó haberla visto en el mercado, vendiendo hierbas y amuletos, siempre rodeada de gente que le temía y la respetaba. ¿Qué había hecho para que su vida se entrelazara con la de su hijo? La respuesta la aterraba. Esa misma noche, el impulso de buscar a doña Rita creció dentro de Sofía. Salió a la calle, el aire frío le cortaba la piel como un puñal. Cada paso retumbaba en sus oídos, y el barrio estaba envuelto en un silencio inquietante. La fábrica había cerrado sus puertas hace horas, y el eco del miedo la seguía. La oscuridad tenía una textura casi palpable, cada sombra parecía un ser esperando a devorarla. Cuando llegó al edificio de doña Rita, la puerta estaba entreabierta, como si lo invitara a entrar. La oscuridad en el interior era absoluta, un silencio sepulcral parecía envolver el lugar. Sofía respiró hondo, la incertidumbre la abrazaba, pero la idea de Lucas la empujaba a avanzar. Al entrar, un olor fuerte y penetrante de hierbas secas y algo extraño, más repulsivo, casi metálico, la recibió. Las paredes estaban decoradas con talismanes extraños y velas encendidas que danzaban como almas perdidas. ¿Doña Rita? Su voz, temblorosa, resonó en el vacío. Fue como si los objetos a su alrededor sostenían la respiración. Entonces, un sonido hizo que su corazón se disparara. Un susurro, una risa distante. Era como un recordatorio de que no estaba sola. La tensión palpable en el aire se tensó más, y Sofía se preguntó si el horror que sentía era una advertencia del más allá. De repente, una figura apareció en la penumbra. Era doña Rita, sus ojos brillando en la oscuridad como dos luceros malévolos. «Te estaba esperando, Sofía. Sabía que vendrías». Un escalofrío recorrió la columna de Sofía al escuchar esas palabras. «Yo busco a Lucas», logró articular, pero su voz sonó débil, casi un susurro ante la presencia que tenía enfrente. «Todo tiene un precio, querida. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» La sonrisa de doña Rita era inquietante, y Sofía sintió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. «No puedo perderlo, no puedo perderlo», murmuró. El eco de su desesperación reverberó por la habitación, pero doña Rita solo se limitó a mirarla, sus ojos llenos de secretos oscuros. La mujer acercó una mano con la palma abierta, revelando un pequeño objeto, un amuleto que parecía vibrar con una energía oscura. «Esto puede ayudarte, pero te advierto, el sacrificio es grande». La advertencia se quedó suspendida en el aire, y Sofía sintió que se le retorcía el estómago. «¿Qué tipo de sacrificio?». La voz de Sofía se volvió un grito ahogado en su mente. Doña Rita rió suavemente, una risa que resonó con las sombras que las rodeaban. «Solo tú puedes decidir», dijo la bruja, mientras la oscuridad se aglutinaba a su alrededor. En ese momento, Sofía comprendió que quizás no podría llevar a Lucas a casa sin sacrificar algo de sí misma. Mientras contemplaba el amuleto en la mano de doña Rita, un temor primigenio la invadió. ¿Cuál sería el precio de su anhelo? Y en su mente resonó la pregunta: ¿puede el amor salvar a un alma o condenarla? Todo se movía a una velocidad vertiginosa y las sombras comenzaban a acercarse. Se dio cuenta de que el tiempo se le acababa y que cada segundo la mantenía más cerca del abismo.
¿Qué elegiría? La historia aún no había llegado a su clímax, pero Sofía sentía que una decisión mortal estaba a punto de ser tomada. La risa de doña Rita reverberaba entre las paredes cubiertas de sombras, un eco que se intensificaba a cada instante. Sofía, paralizada, sintió cómo el corazón le latía con fuerza, un tambor aterrador que no la dejaba pensar con claridad. El sacrificio es grande, resonaba en su mente, mezclándose con las imágenes de Lucas en peligro. ¿Qué es esto? Sofía tomó el amuleto entre sus manos, el frío del metal le heló los dedos, un escalofrío le recorrió la espalda. Era sin duda una reliquia. De otro mundo, un objeto cargado de un poder oscuro que ofrecía más preguntas que respuestas. La idea de aceptar lo que doña Rita proponía la llenaba de terror. ¿Qué sería capaz de perder? Alma, corazón o memoria. Escoge sabiamente, dijo doña Rita, mirando a Sofía con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de su piel, de su ser. La bruja extendió su mano como un puente hacia lo desconocido. Lucas está atrapado entre dos mundos, y tú puedes ser la clave para liberarlo. La imagen del rostro de Lucas, su risa cálida y su amor interminable se deslizó en su mente. ¿Estaría dispuesto a sacrificar su esencia por su vida? Ella lo amaba, y esa conexión pulsaba como un segundo corazón latente dentro de ella. Pero la desesperación de su momento la abría al abismo de lo que podría llegar a perder. ¿Y si sale mal?, preguntó con voz entrecortada. La losa crujía bajo sus pies de manera ominosa. La habitación parecía reducirse, acercando la negrura. Lo que está hecho, pero con el amuleto puedes hacer que regrese. La voz de doña Rita se volvía seductora, envolvente, como la niebla que cubría las calles por la noche. Sofía tuvo que luchar contra la desesperación que le decía que se rindiera. Tal vez sí, su mente giraba en un torbellino de emociones. La visión de Lucas desapareciendo de su vida la llenaba de un horror visceral. Con un movimiento casi involuntario, alzó el amuleto entre sus manos, sintiendo que la habitación se oscurecía aún más. Estoy lista para pagar el precio. Un chillido, agudo y rasgado, rompió el silencio, y del amuleto emanó una luz tenue, roja y temblorosa. Entonces, sea como quieras, dijo doña Rita, mientras sus ojos centellaban de una forma casi sobrenatural. Siempre que recuerdes, cada acción tiene su consecuencia. Las paredes del cuarto empezaron a vibrar. Una sombra densa se movió en la esquina más oscura, como si la propia habitación fuese un ente con su propio aliento. Las velas parpadearon violentamente y un viento frío azotó a Sofía, llevándose su aliento por completo. Aquel instante se llenó de una desesperación aplastante. Su visión se nubló y por un momento sintió que todo su ser se encogía. La bruja levantó los brazos, pronunciando palabras en una lengua añeja que resonaban como un canto antiguo. Una sensación de vacío la invadió. Un gran peso se estableció sobre su pecho, como si las almas atrapadas de aquellos que habían hecho el mismo trato la estuvieran buscando. La desesperación de Sofía alcanzó su punto álgido. «Lucas, por favor, vuelve», gritó, mientras el amuleto en su mano comenzó a brillar intensamente, como si la luz intentara devorar su temor. Con un último latido, la oscuridad que rodeaba a Sofía se aglutinó y se precipitó hacia el amuleto. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía ensordecedora que agitaba su mente, arrastrándola cada vez más a la locura. Y entonces la habitación se llenó de un silencio sepulcral. «¿Qué has hecho?», murmuró doña Rita, con una mezcla de sorpresa y horror en su voz.
Sofía, sintiendo que todo había cambiado, observó el amuleto brillar más intensamente que nunca, hasta el punto de dar la impresión de que podría explotar. Lo que antes era solo oscuridad, ahora se sentía como un abismo abierto frente a ella. Con un estremecimiento, Sofía comprendió que lo que había llamado podría haber traído algo más que la salvación de Lucas, y que el verdadero precio aún estaba por venir. Mientras la luz del amuleto la envolvía, la figura de Lucas se dibujó en la lejanía, pero no estaba sola. Sombras danzantes se adhirieron a su figura, revelando algo aún más aterrador. Esa visión se tornó borrosa, y la mente de Sofía se llenó de un nuevo terror. ¿Acaso había liberado algo que no podía contener? Todo el horror se estaba desplegando, y Sofía comprendió que enfrentaría algo aún más oscuro que su propio miedo, la verdadera esencia del sacrificio. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó en la habitación, justo cuando Sofía comprendió que el sacrificio podría no ser solo le suyo, sino de quienes más ama. Sofía sintió cómo el amuleto la consumía, la luz intensa atravesaba su ser, forzando una conexión con el otro lado. ¡Lucas! ¡No!, gritó, intentando desgarrar la realidad que estaba tejiendo al retorcer la esencia de lo que había convocado, la esencia del amor, del miedo y ahora un eco de lo desconocido. Las sombras empezaron a distorsionarse, girando como un torbellino voraz. Un espectro se separó del fondo oscuro, tomando forma. Era Lucas, pero su sonrisa no era la misma. La calidez que solía irradiar se había convertido en un frío helado, una imagen distorsionada de lo que hacía que su corazón palpitara con alegría. La mirada de Lucas ahora mostraba un abismo de confusión y terror. «Sofía», murmuró, su voz temblorosa casi perdida entre la cacofonía de las sombras. «¿Qué has hecho? Te he traído de vuelta», suplicó, pero el horror en su interior creció al ver que Lucas vacilaba entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las sombras comenzaron a erguirse a su alrededor, formando un círculo aterrador, como bestias esperando a que alguien cayera en su trampa. «Ellos no deben estar aquí», murmuró Lucas, retrocediendo. «Regresa, no te acerques más». Sofía sintió que sus dedos se desgastaban. El amuleto seguía brillando, pero ahora con un fulgor maligno. Estaba claro que el intercambio había desencadenado algo mucho más oscuro. «¿Qué has liberado?», preguntó doña Rita, su voz ahora cargada de una mezcla de temor y fascinación. La bruja parecía estar atrapada en su propio horror. Sofía la miró, buscando respuestas, anhelando el consuelo que ya no podía obtener. «Lucas, no te vayas», gritó, alargando su mano hacia él. Una sombra se deslizó hacia Sofía, susurrándole al oído. «No es solo tu amor, Sofía. Has abierto una puerta. Has traído algo más que su vida de vuelta». El aire se volvió denso y pesado. El lugar que había sido un refugio ahora se convertía en una prisión. Desde la esquina más oscura, las sombras emergieron, mostrando rostros angélicos y demoníacos, todo confundido en un batiburrillo de emociones pasadas. Eran almas perdidas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. «Los sacrificios no siempre son lo que parecen», dijo doña Rita, tratando de contener el pánico. «Ellos vinieron por lo que has traído, quieren ser libres». «No, no», Sofía gritó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Las almas comenzaron a rodearla, como un enjambre de abejas enfurecidas. Lucas la miraba con desconsuelo y pánico, atrapado entre dos mundos, incapaz de cruzar al que una vez había llamado su hogar. «Sofía, por favor». Su voz se desvanecía cada vez más, mientras las sombras luchaban por tomarlo entre sus garras. «Tienes que cerrar la puerta, tienes que dejarme ir». Entonces la verdad se abalanzó sobre ella con un golpe devastador. Debía elegir, mantener a Lucas en este mundo a costa de las almas que nunca descansarían, o renunciar a él para restaurar el equilibrio.
En esa angustia, Sofía vio cómo las sombras comenzaron a entrar en su cuerpo, rechazando su luz, reclamando su memoria como suya. El amuleto temblaba cada vez más. «Cierra la puerta», le gritó doña Rita, sus ojos inyectados de miedo. «Es la única forma de salvarlo, y a ti». El terror consume a Sofía. ¿Podría sacrificar a Lucas para salvar su propia alma? El dolor inundó su ser mientras se debatía entre el amor y el sacrificio. Justo cuando el horror la abrumó, el grito de Lucas resonó en su mente, llenándola de desesperación. Y en ese instante, con la mente en medio del caos, Sofía tomó una decisión desgarradora. Pero antes de que pudiera actuar, una figura más oscura emergió entre las almas, alzando un dedo huesudo hacia ella. ¿Crees que el sacrificio es solo tu decisión? ¿Te has convertido en parte del juego de estos seres? La voz era como un rasguño en la madera, profunda y helada. Sofía parpadeó mientras todo se desvanecía a su alrededor. Las sombras se estrecharon como un túnel y su grito se ahogó. El mundo se tornó gris y el rostro de Lucas se desdibujó, llevándose consigo la esperanza. Y preguntándose en qué se había convertido realmente, Sofía comprendió que el verdadero sacrificio estaba por comenzar. ¿Sería suficiente su amor para detener el horror que había desatado? Una nueva oscuridad arrastraba a las almas, una oscuridad que prometía devorar todo a su paso. En la penumbra, Sofía entendió que el precio aún no se había pagado, que las verdaderas revelaciones estaban a punto de ser desveladas, y que lo que habían hecho cambiaría no solo sus vidas, sino las generaciones venideras. La oscuridad se apoderó por completo del espacio, y Sofía se sintió sumergida en un abismo. Las sombras se retorcían a su alrededor, clamando con voces apagadas que llenaban el aire de un eco escalofriante. Aquello que una vez había sido un lugar lleno de cariño y risas, ahora se había convertido en un laberinto de pesadilla, donde los gritos y susurros de almas perdidas retumbaban cual trompetas de guerra. «¿Qué has hecho?». La voz de Lucas resonaba en su mente, pero ya no era una invocación amorosa, sino un recordatorio amargo de la consecuencia de su decisión. La presión sobre su pecho se intensificó y su aliento se volvió más entrecortado, mientras las sombras se acercaban más, convirtiéndose en figuras vagabundas, carentes de rostros y llenas de ansias de liberar sus sufrimientos. En su mente, la imagen de Lucas se repetía una y otra vez, su rostro distorsionado por el dolor. ¿Y si todo esto es un error?, pensó Sofía, sintiéndose cada vez más atrapada en su propia creación. El amuleto brillaba, pero su luz era débil, oscureciéndose por la voracidad de las almas que habían sido liberadas. Doña Rita, con rostro pálido, se acercó, su mirada fija en el amuleto. «No puedes dejar que te consuma, debes encontrar un balance, cerrar la puerta antes de que sea demasiado tarde», dijo, su voz temblorosa. Las palabras le atravesaron como una flecha. «¿Y cómo lo hago?», Sofía suplicó, sintiendo que la desesperación la hundía más en el abismo. «No puedo perderlo, no otra vez». «Escucha», doña Rita le puso una mano en el hombro, transmitiéndole su calidez como un último intento de brindarle consuelo. «Recuerda el amor, pero también la libertad. Lucas no te pertenece, y si no lo dejas ir, todos perecerán». Las sombras se agitaban, susurrando secretos antiguos que ninguna mente mortal debería conocer. Sofía los escuchaba, una cacofonía de promesas rotas y rencores atrapados. Era un murmullo que hormigueaba en sus oídos, confundiéndola, haciéndola recordar su dolor más profundo. De repente, una figura oscura emergió entre las sombras, alzando su dedo huesudo una vez más. «La vuelta a la vida siempre tiene un precio, Sofía. ¿Estás dispuesta a pagarlo con la sangre de quienes han sido llamados?». La voz disparó una helada de miedo por su espina dorsal. «La historia de este ritual es más larga de lo que imaginas, y tú eres la clave».
Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las almas alrededor de ella se alzaban, atrapadas entre la esperanza de libertad y la voraz necesidad de permanecer aquí, en la tierra de los vivos. Se giró hacia Lucas, cuya figura comenzaba a desvanecerse lentamente entre las sombras. «No, no te vayas», imploró, estirando sus brazos hacia él. «Cierra esa puerta, Sofía. Es el único camino», dijo Lucas, cada vez más tenue. La desesperanza se reflejaba en sus ojos y Sofía lo comprendía. Su corazón se desgarraba. Doña Rita dio un paso adelante, tomó el amuleto entre sus manos. «Es ahora o nunca. Invoca lo que amas mientras repites lo que te ha enseñado el pasado. La luz de tu amor puede vencer el terror, pero debes arriesgarlo todo». Las sombras comenzaron a moverse más agresivamente, como si sus gritos de rabia y dolor aumentaran su fuerza. Sofía sintió el terror invadirla, pero al mismo tiempo una chispa de determinación se encendió en su interior. «Lucas, te traigo de vuelta, pero lo haré de la manera correcta». Sofía cerró los ojos. En su mente conjuró cada recuerdo amado de Lucas, cada risa, cada abrazo, toda su esencia. «No estoy aquí para atraparte, estoy aquí para liberarte», murmuró, mientras una luz resplandecía del amuleto, más brillante que nunca. Las almas comenzaron a retroceder, temerosas del poder que se estaba desatando. Sofía podía sentir el cambio, el terror comenzaba a desvanecerse. Pero justo cuando la luz comenzó a engullir las sombras, una fuerza oscura la golpeó, como una ola arrasadora, llevándose sus palabras y su aliento. La última visión que tuvo de Lucas fue su rostro iluminado por el amuleto, con una expresión de paz y tristeza. Y con un tremendo estallido de energía, el abismo se llevó su voz. «¡Sofía!». El silencio la envolvió, y de pronto la claridad del día la atrapó en su abrazo. A su alrededor todo parecía mucho más luminoso, pero la sensación de que algo oscuro aún acechaba en el fondo de su corazón no la abandonaba. Una pregunta quedó latente en su mente mientras la atmósfera temblaba. ¿Habían realmente cerrado la puerta o simplemente habían pasado a la siguiente fase de este juego aterrador? La noche aún no había terminado, y en el aire un susurro gélido. «Esto no ha terminado». Sofía se despertó de golpe, el sudor empapando su frente. A su alrededor, la luz del día se filtraba a través de las ventanas, pero el peso en su pecho seguía allí, como un recordatorio de la oscuridad que había dejado atrás. Se sentó en la cama, temblando, y al mirar a su alrededor se dio cuenta de que el confort de su hogar ya no existía. Las paredes parecían susurrar, y cada sombra en la habitación adquiría una forma familiar, un eco de aquellas almas que ella había intentado salvar. Intentó calmar su respiración, pero el eco de la última frase de Lucas retumbaba en su cabeza. «Esto no ha terminado». Se levantó, decidida a averiguar qué había ocurrido. Caminó hacia el espejo, pero, en lugar de su propio reflejo, vio el rostro angustiado de Lucas mirándola. Se estremeció. «Esto no es real», murmuró para sí misma, frotándose los ojos. Pero al mirar de nuevo, no había nada, solo la imagen borrosa de su propia confusión. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente estaba atrapada entre la realidad y lo que no podía comprender. Se dirigió a la cocina, donde doña Rita la esperaba con una taza de té. «Sofía, debes escucharme. La luz que invocaste tiene su precio. No todo está resuelto, y lo que has hecho ha abierto un camino que no puedes controlar. Las sombras están más cerca de lo que crees», dijo la anciana, su voz apenas un susurro. Sofía sintió que el aire se volvía denso. «Pero, ¿no liberé a Lucas? ¿No hemos cerrado la puerta?». Su voz temblaba, llena de duda y miedo. «Pensaste que podías domar la oscuridad, pero hay secretos que no debiste desatar.
Ellos están esperando. Doña Rita se detuvo, observando detrás de Sofía. Escucha, percibo su desesperación. Ya están aquí. Sin tiempo para pensar, Sofía giró la cabeza hacia la puerta. Un leve golpe se escuchó, como si alguien o algo intentara entrar. Su corazón latía con fuerza, y un frío helado se deslizó por su columna mientras el sonido se repetía, más insistente. ¡Sofía! La voz resonaba con fuerza detrás de la puerta. No era Lucas, no era nada humano. La presencia del otro lado era densa, oscura, y requería que la abriera. Se acercó, aterrorizada, con la mano temblando sobre el picaporte. «No lo hagas», advirtió doña Rita, su rostro pálido como la luna llena. «No puedes abrir esa puerta. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el equilibrio?» La advertencia lo decía todo, y Sofía sintió que su cuerpo temblaba. En un arrebato de coraje, Sofía giró el picaporte lentamente. La puerta se abrió de par en par, y una sombra oscura, más fría que cualquier noche, se deslizó hacia la cocina. Era una figura vestida de negro, con ojos brillantes como brasas. La esencia de almas perdidas flotaba a su alrededor, y Sofía pudo sentir el terror apoderándose de su interior. «Has traído más que luz, Sofía», dijo la figura, su voz un eco tenebroso que reverberaba en el aire. «Vas a pagar el precio de tu atrevimiento. Todos a tu alrededor sufrirán por tu falta de sabiduría». «¡No!», Sofía huyó mentalmente, pero ningún sonido salió de su boca. Al mirar a doña Rita, vio el miedo reflejado en sus ojos arrugados. La anciana retrocedió, tocando su amuleto con desesperación. «¡Cierra la puerta, Sofía! ¡Ahora!», gritó doña Rita, pero la sombra se abalanzó sobre ellas, absorbiendo el brillo de la luz como un depredador devorando a su presa. Sofía sintió que el mundo se le escurría bajo los pies. Un frío llamativo la envolvió, un torbellino de recuerdos, voces y promesas que la rodeaban. Sin poder pensar, dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe, conteniendo la respiración. Pero el eco de lo que había hecho aún resonaba en su mente. Esto no ha terminado. El tiempo se detuvo por un instante, y en ese silencio aterrador, ella se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. Justo cuando pensó que había recuperado el control, un temblor sacudió la casa, y el aire comenzó a llenarse de susurros, ecos de aquellos a quienes había intentado salvar. La noche había regresado, y Sofía sabía en su corazón que todavía había un camino oscuro por recorrer. Se escuchó un nuevo susurro, y esta vez no era una voz familiar. Era fría, distante y cargada de odio. «Tu elección tiene consecuencias, y no puedes escapar de esta turbulencia. Regresarás al abismo, Sofía. Juntos permaneceremos en la desesperación». El aire estaba cargado de una tensión palpable, como un arco tenso a punto de romperse. El eco de la voz había quedado grabado en los oídos de Sofía. Sin embargo, la llegada del oscurecer trajo consigo una nueva serie de sensaciones inquietantes. La luz de la tarde se apagó, y las sombras comenzaron a cubrir la casa, haciendo que cada rincón se convirtiera en un refugio para aquello que había cruzado el umbral. Doña Rita se movía inquieta tras ella, su mirada fija en la puerta cerrada como si esperara que algo más entrara a la habitación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz entrecortada por un miedo profundo. «Debemos salir antes de que la oscuridad se apodere de nosotros». Sofía asintió, el pulso acelerado en su pecho le indicaba que no había tiempo que perder. Con cuidado, se acercaron a la ventana, pero lo que vieron las dejó heladas. El cielo se había oscurecido por completo, lleno de nubes negras que parecían moverse con vida propia. Desde la distancia, una risa siniestra resonaba, como un eco de lo que podrían ser risas de almas atormentadas. Sofía se preguntó si esa entidad estaba jugando con su mente.
¿Qué hacemos? Sofía apenas podía articular las palabras. El pánico la envolvía. Debemos encontrar el libro, el antiguo grimorio que contiene lo que necesitamos para contener a esa sombra. Sin él no habrá salvación, doña Rita sugirió con determinación. ¿Y dónde está? La desesperación le llenaba la voz. En la estantería de los ancianos, en el fondo de la casa. Fue guardado allí por generaciones. Es nuestra única esperanza. Sin esperar más, Sofía y doña Rita se adentraron en la penumbra, atravesando habitaciones que parecían susurrar más fuerte a cada paso que daban. Las paredes se sentían más cercanas, casi como si intentaran atraparlas en una trampa. Sus corazones latían en sincronía, reproduciendo el sonido de un tambor de guerra, recordándoles que cada segundo contaba. Al llegar a la habitación donde se encontraba la estantería, notaron que las sombras danzaban alrededor de los objetos. Era como si la misma casa estuviera viva, respirando junto a la forma oscura que todavía aguardaba detrás de la puerta. «No te apartes de mí», murmuró doña Rita, aferrando a Sofía del brazo y guiándola. Mientras buscaban el grimorio, un viento gélido parecía surgir de la nada, arrastrando consigo hojas secas y fragmentos de viejas memorias. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Doña Rita, ¿estás segura de lo que vamos a hacer? No puedo dejar de pensar en las palabras de esa sombra». «Debemos enfrentarlo, Sofía. Nuestras acciones, por más aterradoras que sean, son la única salida». Finalmente, Sofía encontró el libro, cubierto de polvo y telarañas. Su cubierta, de cuero desgastado y de un color marrón oscuro, parecía latir con una energía misteriosa. Pero justo cuando iba a abrirlo, un grito desgarrador resonó por toda la casa, paralizándolas. El sonido provenía del pasillo, cada vez más fuerte. Alguien o algo estaba intentando entrar. Una risa burlona acompañó el grito. «¡Rápido!», doña Rita instó mientras abría el grimorio. Las páginas crujieron bajo sus dedos temblorosos. «A medida que yo recito el conjuro, tendrás que concentrarte y cerrar el círculo de protección». Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad y la fantasía se entrelazaban. Mientras doña Rita comenzaba a recitar, sintió cómo el frío se intensificaba, cómo la oscuridad comenzaba a penetrar en su interior, buscando debilitarla. Entonces, un golpe sordo resonó en la puerta. Era un llamado constante, insidioso, como un tambor de guerra que se intensificaba. Sofía, a pesar de todo, sintió la necesidad imperiosa de responder. «Esto no puede ser solo un juego. Debo saber la verdad», pensó mientras el grito resonante la envolvía, preguntándose qué más podría haber más allá de la puerta. Justo en ese instante, la sombra se presentó. Decenas de ojos brillantes la observaron, y una risa malévola resonó en su mente. «No puedes escapar de mí, Sofía. Juntos formaremos la oscuridad que nunca soñaste controlar». Con su corazón latiendo desbocado, Sofía se dio cuenta de lo que estaba en juego. El tiempo corría y la protección se debilitaba. ¿Podría de verdad enfrentar aquello que había desatado? ¿Estaba a punto de perderlo todo? El viento aullaba mientras el abismo parecía devorarlo todo, y dentro de su mente un nuevo susurro retumbaba. El verdadero sacrificio aún no ha comenzado. Sofía respiró hondo, el aire helado la envolvía, mientras doña Rita recitaba las palabras antiguas del grimorio. Cada sílaba resonaba en la habitación como un faro en medio de la tempestad. Sin embargo, el poder de la sombra no cedía, sus ojos brillantes desafiaban la luz del conjuro. La risa burlona se intensificó, llenando la habitación con ecos de promesas rotas y pesadillas olvidadas. «Concéntrate, Sofía», susurró doña Rita, su voz enrojecida de esfuerzo. «Siente la energía a tu alrededor. El círculo debe mantenerse a toda costa». Sofía cerró los ojos, intentando centrarse, pero la imagen de la sombra se reflejaba en su mente. Aquellos ojos, interminables y llenos de malicia, parecían perforarle el alma. El frío la invadía, un pánico palpable agarrotaba su cuerpo y le impedía moverse. Las palabras del grimorio se volvían un murmullo distante, ahogados por el ruido de la oscuridad.
Otro golpe resonó, esta vez más fuerte, haciendo que las paredes vibraran. Sofía se aferró al borde de la estantería, sintiendo cómo su corazón latía descontrolado. De pronto, un estallido de cristal sonó al romperse. Una de las ventanas del fondo estalló, y un viento gélido entró en la habitación. Las páginas del grimorio volaron como aves desorientadas, mientras la oscuridad se estiraba, intentando deslizarse hacia ellas. «¡No, no, no!», gritó Sofía, sintiendo que su resistencia flaqueaba. El frío se transformó en agonía. «¿Qué vamos a hacer, doña Rita?». «Continúa concentrándote», bramó la anciana, sus ojos fijos en el libro, presa de un frenesí casi catártico. «No dejes que te quite el poder. Recuerda la razón por la que estamos aquí». Pero los ecos de su voz se perdieron mientras un sonido gutural, casi animal, emergía de las sombras. «No hay hechizo que pueda detenerme, Sofía. Eres mía», retumbó la voz, como si viniera de las profundidades del infierno mismo. Sofía, aterrorizada, vio más allá de la puerta. La sombra comenzó a tomar forma, como un malvado remolino de oscuridad, atrapando fragmentos de luz y absorbiéndolos, dejando solo desolación a su paso. La risa ahora parecía una sierra cortando la realidad, amenazando con devorar todo lo que existía. Entonces, en un acto desesperado, Sofía recordó las últimas palabras del espejo antiguo que había visto en el desván. La sangre es el sacrificio verdadero. Con el impulso de un rayo atravesándole la mente, comprendió que si quería salvar a doña Rita, necesitaba entregar algo de sí misma. «No es solo un conjuro, es un pacto», pensó, sintiendo que el sudor frío le brotaba por la frente. «Hay que dar algo para obtener el poder». Mientras doña Rita seguía recitando, Sofía, con paciencia renovada, despegó un pequeño fragmento de su piel y dejó caer una gota de su sangre sobre el grimorio. En el instante en que el líquido rojo tocó las páginas mustias, una explosión de luz brilló. Las escrituras comenzaron a brillar con vitalidad. La sombra, al sentir el sacrificio, se contorsionó en un miedo primitivo. Pero ella no sabía que la entrega de esa sangre también había abierto una puerta a cosas mucho peores. «Lo que hagas, no mires atrás», advirtió doña Rita, sintiendo cómo el poder se transformaba alrededor de ellas. Pero ya era demasiado tarde. Sofía escuchó un crujido aterrador detrás de ella, y cuando se volvió, el vacío ya había derrapado al caos. Las sombras se arremolinaban, tomando una forma más definida, algo mucho más potente que antes. El brillo del grimorio se tornó oscuro, como el cielo en una tormenta. «No puede ser», gritó doña Rita, un terror evidente en sus ojos. Sofía intentó gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Algo le decía que había cruzado una línea de no retorno. La risa burlona resurgió, más potente que un trueno, como la risa de un dios antiguo, burlándose de las almas desvalidas. Y en ese momento, otra puerta se abrió, esta vez de par en par, mostrando un mundo de pesadillas que no podían ser contenidas. El verdadero sacrificio había comenzado, y ahora el precio a pagar sería mucho más alto. Sofía sintió cómo el aire se volvía espeso, una neblina densa de miedo y desesperación. La sombra, ahora encarnada en una figura grotesca, se alzó delante de ellas. Su formidabilidad eclipsaba cualquier idea de escape. Agarrándose fuertemente a su último hilo de determinación, Sofía notó que el grimorio ya no brillaba. Sus páginas parecían ahora devorar la luz como un abismo insaciable. «¿Qué hemos hecho?», susurró, casi sin aliento.
El sacrificio de su sangre había tenido un costo mucho mayor del que pudo imaginar. «Debemos contrarrestarlo», exclamó doña Rita, su voz entrecortada. Por el pánico. Recuerda las palabras que recité. Confía en la fuerza que llevas dentro. Pero Sofía no sabía si podía confiar en eso. Las visiones de su pasado y el eco de esos ojos malignos la mantenían atrapada en una pesadilla interminable. La sombra crecía, sus rasguños resonaban en la pared y un sordo crujido las envolvía. Sofía sintió que todo se desvanecía a su alrededor. «No tengo tiempo para darme por vencida», pensó con la bravura ardiente en su pecho. Mientras hablaba, sus palabras parecían un mantra, un intento de recuperar el control, de desafiar a la oscuridad. «Mis antepasados lucharon con esto, ellos nunca se rindieron». De repente, la figura oscura se estremece, como si una onda de choque hubiese atravesado su esencia. «No puedes invocar los poderes de aquellos que han caído. Todos fracasaron», resonó la voz, burlona, con más fuerza. Sofía sintió que su piel se erizaba. Aquella maldad la conocía, la había seguido a lo largo de su vida, susurrando miedos ancestrales. La sombra era un eco del sufrimiento, una representación de la atrocidad reprimida que había hecho carne en su corazón. «Yo no soy ellos», gritó, recordando la fe que había despertado. Tenía una historia que contar, un fuego que encender. «No me rendiré, no hoy». En un impulso, retrocedió bajo el intenso frío que la invadía, buscando el reflejo de su vida pasada en cada rincón de su memoria. Los rostros de su familia la inspiraron a seguir luchando, a reclamar lo que era suyo. Mientras tanto, doña Rita extendió su mano, como si intentara interceder entre ellas y la sombra. Desde tiempos inmemoriales, la tierra ha guardado historias de valientes, de aquellos que enfrentaron lo desconocido. La sombra se arrugó, claramente perturbada, vibra a través de un invisible campo de fuerza. Sofía comprendió que estaba a punto de abrir una puerta, no solo a su pasado, sino también a un futuro en el que no había cabida para la desesperación. Con cada palabra que pronunciaba la anciana, las líneas del grimorio comenzaron a brillar de nuevo, pero ahora estaban teñidas de un color violento y ominoso. El suelo tembló y, por un momento fugaz, sus ojos se encontraron, y Sofía vio en doña Rita una chispa de esperanza, una determinación jamás vista. «Vamos, Sofía, el conjuro no termina aquí, usa lo que te he enseñado», dijo doña Rita con voz firme. La oscuridad se abalanzó, y en ese instante, Sofía recordó el espejo del desván. La sangre es el sacrificio verdadero. Sus pensamientos chocaron como relámpagos. En su mente, si el sacrificio de su sangre había abierto una puerta, entonces, ¿qué no podría ser su voluntad? Las sombras retrocedieron entonces. En un acto desesperado, levantó las manos hacia el grimorio. «Este es mi cuerpo, este es mi espíritu», gritó con más fervor. La figura oscura se contorsionó, desbordándose en un torbellino de odio y rencor. En su fuero interno, Sofía supo que el sacrificio no se trataba solo de su sangre. Era su voluntad, su fuerza, y, por un instante, dudó. Sin embargo, las voces de sus ancestros resonaron en su mente. «Lo que se da a la sombra, se toma en poder. No permitas que te consuma». Así, con el corazón latiendo al borde del peligro, se lanzó hacia la oscuridad, dispuesta a enfrentarla. Pero antes de que pudiera entrar en contacto, el suelo crujió bajo ella, y un grito desgarrador resonó en la habitación, como si los fantasmas de aquellos que habían fracasado clamaran desde el abismo. ¿Acaso ese grito era suyo o de alguien más? El horror estaba lejos de haber terminado, y el verdadero terror apenas había comenzado. La sombra aún tenía secretos que revelar, y Sofía estaba a punto de descubrirlos. Sofía se encontraba en el centro de la tormenta. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros amenazantes perforando su mente. «No dejes que esto te consuma», resonaban las palabras de doña Rita, un mantra en medio de esa confusión. Ella respiró profundo, el aire helado abrazando su piel, y entonces, ante el caos, decidió actuar.
«Este es mi cuerpo, este es mi espíritu», gritó, su voz reverberando en la habitación como un trueno. La figura oscura titubeó, como si el eco de su declaración la sorprendiera. Sofía entendió que el poder de la voluntad podía ser el arma más afilada contra esa oscuridad. Las sombras comenzaron a agitarse, su forma se distorsionó, y la entidad frente a ellas parecía tambalear. Era el momento de actuar. No estoy aquí para hacer un sacrificio, estoy aquí para recuperar lo que es mío, dijo, con cada sílaba empujando más allá del miedo que la atenazaba. Doña Rita, con su mano en alto, recitó continua las palabras del grimorio. Las páginas brillaban de un nuevo resplandor, como si aquella oscuridad estuviera retrocediendo ante la luz del conocimiento ancestral. «Recuerda, Sofía, eres más fuerte de lo que crees», le susurró la anciana, el brillo en su mirada reflejando una vieja sabiduría. Con cada palabra que pronunciaba doña Rita, Sofía sentía su propia esencia fluir hacia el grimorio. «Yo soy el amor, la luz, la esperanza», repitió, su voz resonando con fervor. Las sombras temblaron como hojas secas llevadas por un viento gélido. De pronto, el amuleto que doña Rita sostenía emitió un destello de luz que llenó la habitación, y la sombra comenzó a alejarse, como si el conjuro de luz la consumiera. «Cierra el círculo», gritó doña Rita, y Sofía se unió a ella, levantando las manos en un gesto de claridad. El aire se volvió espeso, pero la conexión con Lucas le dio vigor. Visualizó su sonrisa, aquella calidez que pronto podría perder para siempre. «Lucas, te traigo de regreso, tu lugar está aquí», gritó, y con la fuerza de su amor, una oleada de energía recorrería horizontes oscuros. La sombra se rasgó, como un lienzo desgarrado. «No puedes dejarme ir», clamó, en una voz tan aguda que vibró en los huesos de Sofía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo ella había luchado en esta batalla. Cada alma liberada, cada lágrima derramada, cada sacrificio de aquellos que habían sido, estaba sobre sus hombros. Con esa conciencia renovada, Sofía sintió cómo una inercia se apoderó de la oscuridad. «Eres un eco de mi dolor, pero yo soy luz, soy la continuación de quienes estaban antes que yo», exclamó, cada palabra resonando como un tambor lejano. La sombra se contrajo, como si estuviera siendo succionada por un agujero negro. A su alrededor, el viento se calmó. Doña Rita, con los ojos cerrados, continuó en el lenguaje del poder antiguo, mientras Sofía se enfocaba en la luz. El amuleto soltó un destello final y un grito desgarrador explotó en el aire, como una explosión de energía que atravesó la casa. Sofía sintió cómo se liberaba el peso que había cargado. Las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el eco de su desesperación. El resultado fue un silencio profundo, y la opresiva oscuridad se disipó como niebla al amanecer. Cuando abrió los ojos, un rayo de luz entraba por la ventana, tiñendo todo de un nuevo amanecer. Doña Rita cayó de rodillas, agotada, pero una sonrisa emanaba de su rostro. «Lo has hecho, Sofía, has enfrentado lo desconocido y lo has derrotado», dijo, su voz suave pero firme. Sofía se dejó caer, las lágrimas brotando. «¿Pero Lucas, está a salvo?», preguntó, un nudo en la garganta mientras miraba la multitud de sombras dispersándose. Pero entonces, al girar su mirada, lo vio. Lucas estaba allí, de pie en la puerta, sonriendo. Era él, completo y brillante, el mismo niño que había amado todo este tiempo. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Sofía lo tomó en sus brazos, el calor de su pequeño cuerpo llenando cada rincón de su ser. «No te he perdido, Lucas, no te he perdido», susurró entre lágrimas de alivio y felicidad. Mientras ambos se abrazaban, Sofía sintió que una paz mágica envolvía su hogar. Las sombras se habían desvanecido y la luz renovadora llenaba su vida. «Debemos recordar que nuestros sacrificios valen la pena», reflexionó doña Rita a su lado. Sofía asintió. Había aprendido que asegurarse del amor, de la familia y de la luz era lo que realmente importaba.
El eco de lo que sucedió quedaría grabado en su mente para siempre. Pero Sofía sabía que la guerra contra la oscuridad nunca acabaría del todo. Estaba aquí, en este instante, disfrutando de lo que había conquistado, su hijo. Ocasionalmente, el horror puede volver a acechar, pero su amor y la valentía serían su luz. Mientras la luz del sol se filtraba en su hogar, Sofía sonrió. Habían cambiado, habían cambiado. La historia de este día, la historia de amor y sacrificio, se contaría por generaciones. Y así, en un mundo donde los miedos se disuelven ante el amor, Sofía pudo finalmente abrazar la luz y dejar atrás la sombra, encontrando un nuevo camino hacia la esperanza. Pero una última advertencia quedó en el aire, como un susurro en el viento. No olvides, querida, que esto jamás ha terminado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que historias como esta lleguen a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer cada una de sus opiniones. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta emocionante conclusión. ¡Hazlo ya!